Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de Código, Nodos y VFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de la serie, o bueno, del curso de Unreal Engine 5 con C++. Y en esta clase vamos a continuar con el trabajo de Landing Instant que nos quedó prácticamente pendiente del capítulo anterior. En esta clase vamos a ahora poder usar las animaciones ya en 8 direcciones, ya que lo que trabajamos en el capítulo anterior es simplemente que el personaje rote en base hacia dónde está mirando la cámara, en este caso para que siempre concuerde su forward vector con el forward vector de la cámara. En esencia, esa es la idea. Entonces, que el frente del personaje siempre vaya acorde al frente de la cámara. Más o menos, esa es la idea. Entonces, eso fue lo que hicimos en el capítulo anterior y en esta clase, pues, usando otra información, principalmente la información de los inputs, vamos ya a ejecutar las animaciones. También vamos a ver el tema de los blend space y también vamos a ver el tema de la mezcla entre un grupo de animaciones con otro grupo de animaciones. Eso es más o menos lo que pretendo cubrir en este video de aquí. Así que vamos con lo primero, el tema de lanzar las animaciones en 8 direcciones. Para yo poder lanzar en este caso las animaciones en 8 direcciones, yo principalmente lo que voy a necesitar es la información de los inputs. No voy a trabajar con velocidad o con rotaciones para más o menos conocer qué animación se puede ejecutar, sino en este caso me voy a ir por algo mucho más sencillo, que es simplemente conocer el estado del input. Si está presionado y si el valor presionado, por ejemplo W, si me está devolviendo positivo, si yo presiono S, pues si me está devolviendo negativo, o si no presiono ninguno, pues me debería devolver cero. Entonces, yo necesito conocer esos estados, los estados del input. La forma más sencilla para poder conocer el estado de un input, en este caso, es dentro de esta clase, la main animator, hacer una inclusión hacia el main controller. A través del main controller, que va a tener toda la información que en este caso necesito, importaría, como quien dice, esa información dentro de esta clase y esa información que estoy importando de esta clase, exportarla en este caso hacia la clase derivada que tenemos a nivel de blueprints. Más o menos esa es la idea. Vamos a ver cómo la podemos ejecutar en este caso. Para esto vamos a nuestra clase de main controller, vamos ubicándola por acá, para tenerlas acá los dos al principio. Perfecto. Y dentro de main controller, como indico, pues voy a necesitar la información de los inputs. Eso quiere decir que voy a tener que guardar esa información dentro de una variable y esa variable, como digo, exportarla para que la clase main animator pueda conocer dicha información. Entonces, vamos creando una variable, creo que en este caso un tipo fvector2 debería ser suficiente, ya que conozco o solamente me interesa conocer el estado de hacia adelante, atrás, izquierda y derecha. Entonces, con esos dos campos, en este caso, o con un vector 2, con las componentes x y y, en este caso del vector 2, me es más que suficiente para poder cubrir la necesidad que actualmente tengo. Entonces, fvector2, por ejemplo, move direction. En este caso, es cierto, una cosa importante. Actualmente estoy probando GitHub Copilot. En este caso, estoy en el periodo de prueba. De momento me parece una herramienta bastante interesante y bastante útil, pero una de las cosas que he aprendido conforme he ido usando un poco esta herramienta de GitHub Copilot, la persona que está, o a la persona que se le está ofreciendo ayuda, por ejemplo, en mi caso, esa persona tiene que saber o entender qué es lo que está haciendo GitHub Copilot, porque en muchas ocasiones te pone incoherencia. Si bien es cierto, hay ocasiones en las que te da un código bastante bueno, bastante preciso hasta cierto punto, hay muchas ocasiones en donde te da un código incorrecto, te da llamadas a funciones que no existen, pero a veces se porta bastante incoherente. Entonces es bastante importante que en este caso el programador que está usando esta herramienta sepa lo que se está haciendo. Así que GitHub Copilot no te va a solucionar los problemas si tú no tienes idea de lo que se está haciendo. Eso es bastante importante. De momento es una herramienta que podría recomendar. Yo creo que hasta cierto punto sí, de todas formas hay que seguirla testeando. Entonces, bueno, como digo, de momento, pues es la herramienta que estoy usando. Entonces, yo necesito conocer la dirección de movimiento. En base a la dirección de movimiento, aunque movement direction, y no es un vector f vector 2, necesito un f vector 2, no un f vector 3. Entonces, en este caso, f vector 2. Me dice que ese tipo está indefinido. F vector 2 de este creo que sería.
o este de acá, creo que me da completamente igual porque este es un typedef o un using de tvector2 double y este fvector también me dice que es un using para tvector2 de doubles. O sea, los dos técnicamente son lo mismo, así que me sirven para lo mismo. Así que vamos usando este de aquí, me da completamente igual. No quiero poner en este caso comentarios. Move direction puede ser, aunque puedo llamarlo input data, por ejemplo. O sí, input data, por ejemplo. Son los datos del input, que es lo que a mí me interesa almacenarme. Entonces, este input data yo necesito actualizarlo en las llamadas a las funciones donde en este caso se está haciendo uso de aquello, como por ejemplo aquí, donde tengo un move value que está tomando el valor a partir de action value, que es lo que se está recibiendo a partir de la función. Esto se lo está obteniendo como un vector 2. Esto debería ser un vector, bueno, me dice que sí, es un axis, no, me dice que es un axis 2D. Es un tipo específico de input action value. Si yo reviso input action value, en este caso, pues me debería decir, aquí están los using, axis 2D, un f-vector 2D, o sea, sí lo tiene declarado en este caso, y axis 3D, un f-vector 2, pero simplemente es un using. Entonces esto técnicamente es un f-vector 2. ¿Por qué? Me está diciendo que es un tipo interno llamado axis 2D, pero es un typedef de f-vector 2D, así que esto lo puedo usar tranquilamente como un vector 2D. Perfecto, entonces si yo lo puedo usar tranquilamente como un vector 2D, en teoría yo simplemente podría almacenarme ese valor. Input data igual en este caso a lo que me devuelve action value, lo que se está obteniendo de action value. Entonces input data en este caso pues X y input data en este caso para Y, para en este caso aplicar el pitch y para aplicar en este caso el yaw, o sea, las rotaciones en este caso. Ah, no, esto es el look. No, yo no necesito el look, aquí me equivoqué. Eso debería ser acá, que es el movimiento, entonces técnicamente es lo mismo. Entonces input data, no voy a inicializar en este caso ninguna constante. Perfecto, y aquí pues sería input data Y e input data X. Perfecto. En teoría, este es el cambio que debería hacer y por lo tanto ya aquí estoy actualizando la variable input data. Como esto está dentro del bloque privado, yo necesito proveer en este caso un acceso para main animator, que es el que necesita o es quien necesita dicha información. Entonces voy a proveer en este caso una función que me permita obtener ese valor de ahí. El valor de retorno en este caso es un f-vector 2D y me dice get input data. Sí, puede ser correcto en este caso, pero lo voy a simplemente llamar input data. Cons en este caso y el resto de sintaxis está correcta. Sí, perfecto. No me lo pongas en una sola línea en este caso, pónmelos de esta manera. Perfecto, entonces yo a través de esta función estoy obteniendo el valor que tenga input data en ese momento. Perfecto. Ahora, esta función voy a necesitar exponerla a Blueprint. No lo creo que necesite exponerla a Blueprint. En el caso de Main Animator, sí voy a tener que exponerlo a Blueprint porque esto es lo que yo necesito pasarle ahora a la clase derivada de Main Animator, que es el Animation Blueprint que nosotros creamos en el video anterior. Así que en este caso, yo lo que voy a necesitar también crearme aquí un f-vector 2. F-vector 2D, pero input data no sería un nombre adecuado en este caso. Input data. Sí, sabes que dejémoslo así nomás, como input data. Perfecto. Y también voy a necesitar pues que me genere en este caso pues la función dentro del bloque público. Necesito que me genere la función dentro del bloque público. No necesito que me genere la función dentro del bloque público. ¿Por qué? Puedo tranquilamente a través de la macro de uProperty decirle a Unreal, oye, ¿sabes qué? Este, si bien es cierto, es un dato privado, pero yo quiero exponerlo a Blueprint para por lo menos su lectura. Entonces,
uProperty. Y vamos a usar algunos de los especificadores. En este caso, GitHub Copilot me está recomendando Edit Anywhere. No lo quiero editar. En este caso, Blueprint Read Only. Si me interesa. Categoría. Puede ser. Lo que me está proponiendo puede ser interesante. Lo que sí voy a quitarles es Edit Anywhere porque no quiero que se edite. Lo único que quiero es poder leer la información. En este caso, la categoría Input. Puede ser. No me gusta mucho darle una categoría en este caso, bueno, una categoría con ese nombre. Yo prefiero muchas veces llamar la categoría core, que es el core principal, y en este caso permitir su acceso o su acceso en este caso privado, en este caso para que Blueprint sepa de su existencia. Vamos a ver qué recomendación me dice. Dice que no se puede encontrar class delegate no struct con un fvector 2. Probablemente este no es un tipo reflejado de Unreal y es por ese motivo que me está diciendo, oye, no puedo crear ese tipo. Entonces, bueno, me da completamente igual, créamelo como un vector 3 normal, que sí es un tipo reflejado. Entonces, al momento de yo inicializar los valores o asignarle valores a este input data, que es lo siguiente que vamos a hacer, en este caso dentro de Log Day Animation, todo esto vamos a hacerlo después del movimiento del personaje, de la rotación, en este caso del personaje, y me está proponiendo en este caso GitHub Copilot que input data va a ser igual a un fvector, o sea, va a crear en este caso un vector al cual le va a asignar los siguientes valores. Perfecto. Esta recomendación de momento no me sirve, pero la voy simplemente a incluir. Ahora, necesito hacer la inclusión de main controller porque es desde ahí donde yo voy a leer en este caso la información. Entonces, include main controller te podría aceptar la recomendación, pero es que los dos no se encuentran dentro del mismo fichero, dentro del mismo directorio. En este caso, ambos se encuentran en directorios completamente diferentes. Este es el tipo de cosas de incongruencias que digo que en este caso GitHub Copilot a veces te sugiere. Puede ser un poco por falta de entrenamiento del Copilot. Puede darse el caso, o él cree que se lo puede hacer de esa forma, de pronto sí se lo podría hacer, pero en este caso yo prefiero ser más explícito porque yo sé que esta main animator no se encuentra, tanto main animator como main controller, ambos no se encuentran dentro del mismo directorio, así que no tiene sentido utilizar la ruta relativa de esa manera. Entonces, pero bueno, como digo, ayuda bastante, como pueden darse cuenta, me ayuda un poco más en la productividad, pero como digo, tú como programador tienes que saber qué es lo que se está haciendo, porque si no, simplemente tu código estará lleno de puras incongruencias y probablemente no te va a compilar. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso de ahí. Perfecto, entonces yo ya tengo mi clase main controller. Ahora yo necesito poder acceder, en este caso, al controlador. Nosotros, si no mal lo recuerdo, aquí ya podemos acceder al Camera Manager, pero vamos a necesitar en este caso una función que me permita acceder al primer controlador. Para poder acceder al primer controlador, en este caso, podemos hacerlo de esta forma, porque hay varias formas para poder acceder, en este caso, al controlador. Nosotros tenemos una función que nos devuelve un puntero hacia en este caso, el PON que tiene el componente de mesh que está instanciando, en este caso, el landing instant o el main animator que nosotros estamos, en este caso, declarando. Si lo recordamos caramba. Perfecto. Si lo recordamos en este caso del capítulo anterior, eso fue más o menos lo que expusimos, cómo es más o menos la lógica de creación de la clase Landing Instant dentro de Unreal Engine. Como nosotros podemos acceder al puntero del pound, que técnicamente está instanciándolo, yo a través de ese pound yo puedo acceder también a su controlador. Yo puedo acceder de esa forma. Entonces, mandemos a llamar a la función try_get_pound_owner, get_pound_owner. Perfecto. Y a través de este vamos a acceder a una función que se llama getController. Esta función no es una plantilla de función. No, la han cambiado. Es una plantilla de función ahora. getController. Interesante. Perfecto, pero es una plantilla de función. Esto me va a volver un puntero hacia el main controller.
tendría que validarlo porque puede darse el caso de que no se castee a ese tipo. Yo estoy desreferenciando, en este caso, una función o accediendo a una función a través de un puntero al cual yo no he comprobado si existe o no existe. Entonces, esta llamada a la función me la voy a quitar porque primero necesito pues necesito crear un puntero hacia el controlador para después poder comprobarlo. Entonces, esto vamos a hacer uso de nuestra función que declaramos, en este caso el makeObjectPTR. Object PTR. En este caso que el tipo lo deduzca, lo va a deducir de lo que en este caso pues devuelve toda esta expresión que tenemos aquí. Perfecto, entonces aquí ya me está creando un TObjectPointer. Esto vamos a crear ya el objeto TObjectPointer con Sauto y puede ser simplemente mainController igual a lo que me devuelve la función makeObjectPTR. Perfecto. Y ya teniendo ese puntero, necesito poder validarlo. Ahora, voy a necesitar acceder a este main controller a partir de la línea 29 para abajo. O sea, en este caso en todo el código que voy a escribir, pues es algo que de momento desconozco. Así que lo que voy a hacer es inicializar en este caso el main controller dentro del if. Y esto lo que quiere decir es que la variable o la constante, bueno, no, en este caso es una variable de solo lectura, simplemente, o sea, la variable de solo lectura llamada mainController solamente va a poder ser accedida dentro del cuerpo del if. Aquí fuera, esa variable ya no existe. Yo estoy limitando la exposición y el tiempo de vida de esta variable a través del bloque o a través del cuerpo del if. En C++ moderno, una de las cosas que se recomienda es limitar la exposición de las variables. Entonces, esa es una de las recomendaciones, limitar el acceso a las variables, la exposición de las variables en sí. Perfecto, entonces si esto se crea de forma exitosa, ese TObjectPointer se crea de forma exitosa, entonces en ese caso yo sí voy a necesitar acceder a en este caso pues a la función inputData. Entonces vamos con nuestro inputData, que es el que tenemos aquí declarado, que ya en este caso pues lo declaró Copilot, o bueno, o lo asignó Copilot. Entonces vamos a asignarle vamos a crear un vector 3 a partir de un vector 2. Si no mal lo recuerdo, vector 3 puede inicializarse a partir de un vector 2. Main controller, input data. Perfecto. Y esto me devuelve el vector 2, pero en este caso me dice que no hay un constructor que en este caso para vector 3 que reciba un vector 2. No existe ese constructor. Perfecto, eso quiere decir que voy a tener que proporcionarle, a pesar que creo que aquí tendría que proporcionar una coma. Ahí está. Entonces sí existe un constructor en este caso que recibe como primer parámetro un vector 2. Caramba. Y tengo que proporcionar en este caso pues el campo de z. Perfecto, entonces ya pude en este caso asignar un nuevo vector al input data que yo tengo aquí dentro de mi clase main_animator, que a su vez está exponiéndose a Blueprint o está reflejándose en este caso a nivel de Blueprint para poder usar la variable en sí de que está desde código fuente ya a la clase derivada en este caso que tenemos dentro de Blueprint. Perfecto. En teoría, esto debería ser todo con el tema de obtener el input, en este caso el movimiento de mi personaje a través de WASD. Perfecto. Y una cosa adicional que también vamos a necesitar, y voy a aplicarlo o crearlo en este caso de una vez, es un input adicional, ya que yo voy a necesitar en este caso, y otra de las cosas que vamos a hacer en este video es mezclar animaciones del estado de idle a un estado de apuntando. Entonces, de momento voy a crear un input que solamente me habilite un flat, y ese flat va a decir que si se está apuntando o no se está apuntando. Ya después, conforme vayamos avanzando, pues ya le iremos dando más funcionalidades a ese input en sí. Así que vamos a crear un nuevo input, que en este caso lo voy a llamar aimAction.
es una acción en este caso de apuntado. Y esta en action, cuando se ejecute, lo único que va a hacer en este caso es cambiar el estado de un booleano. Vamos a trabajar de momento con booleanos. Bool is aiming, por ejemplo. Perfecto. Entonces, esto lo inicializo con falso. Vamos a tener que también declarar una función, porque es la función que se va a ejecutar en este caso. Aim, sí, está perfecto. Porque bueno, vaya, patadas de Visual Studio. Perfecto, y esta función pues voy a tener que definirla. Perfecto. Y bueno, vamos definiéndola de una vez. Cada vez que esta función sea llamada, lo que voy a hacer es que isAiming es igual a su valor pero negado. Eso quiere decir que ahorita isAiming empieza o se inicializa con falso. Al llamarse esta función, lo que va a hacer es igualarse a su mismo valor negado. O sea, en este caso va a igualarse a false negado, que en este caso vendría a ser true. Entonces, con eso prendemos y apagamos el flat cada vez. O sea, prendemos o apagamos en este caso el booleano o el flat, como también se le suele decir, cada vez que se presione en este caso la tecla. Una tecla que ya mismo se la vamos a terminar de asignar. Y también vamos a necesitar en este caso un modificador. Vamos a necesitar en este caso un modificador del tipo input trigger, ya que solamente yo pretendo que este código se llame únicamente cuando se presione la tecla, no cuando se libere o se mantenga presionada. En este caso, solamente cuando se presione me interesa llamar esta acción. Así que TObjectPTR, class objectPTR, escape modifier no. Aquí me faltó una T. Class y se llama uInput trigger, en este caso trigger. Y vamos a llamarlo simplemente negate modifier. Simplemente lo voy a llamar trigger en este caso. Perfecto. Entonces, ya, ahí se corrigió. Perfecto. Entonces vamos haciendo la inclusión en este caso correspondiente. Voy a hacerlo debajo de modifiers en este caso para mantener lo más organizado posible. Y se llama, si no mal lo recuerdo, input triggers. Inputtriggers.h. Perfecto. Ahí está el fichero. Visual Studio 2022 está trabajando un poquito mejor que la versión anterior. Por lo menos ya no me da tanto error por donde no existe. Perfecto. Entonces, esta es la creación de los modificadores. Vamos creando, pues en este caso, el en action. En action. En este caso, no actions, simplemente se llamaba en action. Por eso que no va en action. Vas a validar en este caso el en action. Voy a crear un uInputAction nuevo. Y el tipo de valor en este caso pues también va a ser booleano, ya que me interesa que detecte cuando se presiona o se libere la tecla, entre comillas, a pesar de que no voy a hacer uso de la liberación de la tecla en sí. Entonces aquí lo siguiente que voy a hacer es crear el input trigger. Entonces, trigger, new object, uInput trigger de this. Creo que sí, está correcto. Perfecto, entonces con esto estoy creando ya el trigger y este trigger voy a tener que añadírselo a la acción de movimiento. Creo que por defecto, y eso es algo que vamos a ver ya mismo cuando regresemos o cuando vayamos en este caso ya al motor para poder probar en este caso, el por defecto de trigger es el valor de simplemente press. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Perfecto, entonces aquí los voy a añadir al mapping context. Entonces vamos añadiéndolo al mapping context. Aquí le voy a dar espacio y lo vamos a añadir aquí. Mapping context, matkit, in action, right mouse button. No me interesa que sea right mouse button. Sí, me interesa que sea el botón derecho en este caso. Perfecto. Y aquí estoy añadiendo el key. Y lo siguiente que necesito es añadirle en este caso el trigger.
Para eso, mat key, loop action, move left, mapping context, mat key. Aquí me está devolviendo un valor. Yo necesito pues poder acceder a ese valor para poder asignarle en este caso el trigger. A pesar de que en teoría podría hacerlo aquí, pero prefiero hacerlo de esta forma. Auto. Y le voy a poner aim simplemente igual a lo que me devuelva esto de aquí. Y aim.triggers, añadir el trigger que en este caso pues acabé de crear. Perfecto. En teoría con esto yo ya tengo creado la acción, tengo creado el trigger y ya también le estoy asignando en este caso el trigger al controlador. Perfecto. Ahora, lo siguiente que necesito es exponer también este valor de aquí. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento con el tema del input data. Entonces, esto va a devolver bool, true o false, y necesito pues simplemente conocer si está apuntando. Que sin aiming es una función o voy a calificar el dis que reciben las funciones miembro de clases como cons. Eso quiere decir que no se puede modificar o dentro de la llamada de esta función no se puede modificar ningún atributo de esta clase y voy a retornar en este caso el valor de isAiming. Perfecto, en teoría esto debería ser todo con el tema del controlador. Ahora aquí dentro de MainAnimator vamos a necesitar hacer algo similar a lo que hicimos en este caso con el input data. Entonces, Blueprint Read Only, Category Core, Meta Allow Private Access, perfecto. Y también va a llamarse isAiming, perfecto. Buena recomendación en este caso Copilot. Como pueden ver también es una herramienta que ayuda bastante, pero hay que estar muy atentos de todas formas porque, como digo, a veces hace sus incoherencias. Perfecto. Entonces, esa variable de ahí, la que acabamos en este caso de crear, yo necesito en primer lugar guardarme ese valor de ahí. Entonces, aquí isAiming es igual a mainController isAiming. Yo necesito conocer en todo momento cuál es el resultado en este caso. Ahora, este código de aquí voy a tener que moverlo hacia arriba por el hecho que cada vez que yo apunte, una de las ideas que tengo es que también el personaje rote en base hacia donde la cámara está mirando para poder tener que el personaje, si voy a apuntar, para apuntar y disparar en este caso, pues tengo que poder ver a mi enemigo. Entonces, yo necesito hacer que mi personaje rote también. Por lo tanto, aquí lo que yo voy a tener que hacer es que try_get_pon_owner. O sea, cuando se cumpla en este caso, si la velocidad es mayor a, en este caso, a 5 y además estás apuntando, o no es además, sino o estás apuntando, isAiming. Entonces, si la velocidad en este caso es mayor a 5 o estás apuntando, vas a ejecutar este código que tienes aquí. Perfecto. Ahora, vamos haciendo que esta actualización se dé primero antes de, en este caso, pues ejecutar el código que hace que mi personaje rote hacia donde la cámara está viendo. En este caso, pues para evitar algún comportamiento no deseado. Perfecto. Y con esto creo que debería ser todo de momento por el tema del código. Yo creo que sí debería ser todo por el momento de código. De todas formas, si algo se nos olvida, pues ya regresamos acá al código y se lo corrige tal cual. Entonces vamos a pedirle a Visual Studio, oye, por favor, compílame el proyecto. Y bien, gente, aquí los veo dentro ya del motor. Si no hay ningún error de compilación, si es que llegase a haber alguno, pues vemos cómo lo podemos corregir. Muy bien, gente, de regreso al motor. Tuvimos una compilación exitosa, ningún error, perfecto. De momento, pues vamos muy bien. Ahora, vamos a... Uy, ¿qué pasó? Ok, aquí hay un error. Me dice handle algo en alguna parte del código. Tuvo que haber sucedido algo. Aquí se está lanzando una excepción. Se está lanzando en este caso, en esta línea de código de aquí, Object Handle, pero aquí no sabría decir en qué parte del código se tiene que estar lanzando. Probablemente
es porque me dice que hay una excepción. En este caso estoy leyendo un puntero sin en este caso poder comprobarlo. Probablemente el problema se da por el try_get_point_owner, probablemente. Entonces en buena hora pues sucedió esto de aquí. Entonces, suponiendo que el problema se esté dando por esta línea que yo tengo aquí, a pesar de que try_get_point_owner main controller, estoy obteniendo en este caso el main controller, try_get_point_owner. Puede darse el caso que el error se esté dando aquí. Por desgracia, no puedo depurar sin tener instalado en este caso una herramienta adicional que pesa como 30 gigas. No voy a andar instalando 30 gigas en este caso para poder realizar una depuración, que es algo que se puede hacer tranquilamente en Visual Studio. Pero no sé por qué en el caso de Unreal pues me obliga a tener que instalar 30 gigas de una herramienta para poder depurar dentro del motor. Entonces, lo cual yo lo veo una locura. En fin, por lo menos yo no lo he instalado. Hay personas que lo han instalado y dicen que es bastante efectiva, es bastante buena, pero yo tengo muy poco espacio en disco, así que no voy a andar instalando esa herramienta de depuración, que es algo que se puede hacer de forma nativa tranquilamente en Visual Studio o cualquier compilador de C++. Pero bueno, si yo creo que el error en este caso me lo está dando el try_get_point_owner, que puede darse el caso que él es el responsable de aquello de ahí, pues lo que vamos a hacer es validar en primer lugar. Entonces vamos a hacer uso de la función isValid que tenemos aquí dentro de Unreal y me dice try_get_point_owner. Miren, esta es parte de las incongruencias que digo que tiene en este caso Copilot en muchas ocasiones. Entonces, porque bueno, también yo hasta cierto punto pues tampoco lo escribí bien, así que no vale la pena, o sea, no debería pasarme de lista con el tema de Copilot porque yo tampoco le proveí la mejor información posible. Yo lo que quiero es hacer una validación. Entonces, en ese caso, si try_get_point_owner es un puntero inválido, pues entonces me retornas, o sea, finalizas con la función sin hacer nada más. Pero no quiero usar directamente el puntero, yo quiero hacer uso de la función isValid, por el hecho de que esta función me permite testear de mejor forma. Entonces, try_get_point_owner. En este caso, si esto es inválido, o sea, me devuelve un puntero inválido, o sea, no es válido, simplemente pues retorna sin hacer nada más. Perfecto. Esta es una de las tantas formas que se puede comprobar un puntero en C++. De hecho, bueno, no necesariamente en C++. Esto en ciertos libros de refactoring lo llamaban de una manera, la verdad es que no me recuerdo cómo se le llama, pero es una táctica que se usa para validar en este caso referencias o punteros en otros lenguajes de programación, porque muchas veces da el caso en que uno tiene un if que está metido dentro de otro if y que está metido dentro de otro if y eso te comienza a generar un pequeño bloque que le dicen el bloque Hadouken, en el cual muchas veces puede llegar a ser, no se puede leer del todo bien o puede llegar a ser muy complejo su lectura. Entonces, una de las recomendaciones que se da es que, ¿sabes qué? Pon cada validación en bloques separados y si el puntero es inválido o la referencia es inválida o es null o alguna cosa de esas, pues si es inválido, pues haz que la función finalice, en este caso la función void, que finalicen sin hacer nada, y si tiene algún valor de retorno, pues con algún código que se conoce como código de error o alguna cosa de esas. Entonces vamos a hacer uso de esta táctica aquí, viendo si en realidad este es el problema que estamos teniendo. Probablemente este sea, ya que es por decir así, es el único puntero al cual yo estoy accediendo sin validarlo. A pesar de que aquí, no, aquí estoy accediendo a él sin validar. Entonces técnicamente estoy accediendo siempre sin validar el try_get_point_owner. Entonces, en buena hora pues no sucedió aquello de ahí. Entonces vamos compilando nuevamente y esto pues debería ser una compilación exitosa, así que ya los veo en este caso dentro del motor. Perfecto, gente, la compilación pues fue exitosa. Vamos revisando si ahora puedo ingresar al Animation Blueprint, que era el que creo que intenté acceder hace un ratito, la verdad es que no me recuerdo. Pero bueno, vamos viendo si ahora sí puedo ingresar al fichero, bueno, al asset, en este caso dentro de Unreal. Está intentando abrirlo, así que perfecto, entró muy bien. Entonces puede darse el caso que el problema era que al momento de intentar entrar al asset, se hace la primera validación en el primer frame, entonces probablemente en ese primer frame todavía no tenga asignado un PON, entonces es muy normal que en este caso pues devuelva un puntero inválido. Entonces, parecer este era el problema.
Perfecto, entonces vamos continuando con el trabajo. Ya probablemente Visual Studio, no creo que regresemos, pero bueno, vamos revisando en este caso. Entonces, ya teniendo esta modificación que nosotros le hicimos a nuestro personaje a través del Transform Modify Bond, empezar que aquí tengo un warning, component pose was visible pero ignorado en este caso. Ok, es por este de aquí que no le estoy asignando nada, pero bueno. Vamos en este caso a asignarle ya las animaciones a nuestro personaje. La forma común de asignarle animaciones a nuestros personajes aquí dentro de Unreal Engine es haciendo uso de lo que se conocen como las máquinas de estado. En estas máquinas de estado, como su nombre le indica, son diferentes estados que nosotros vamos creando que se conectan unas a otras a través de lo que se conocen como condiciones. Yo tengo una condición para pasar de un estado a otro, pero también tengo, por ejemplo, tengo el estado A y el estado B, y a través de una condición yo puedo pasar del estado A al estado B, pero también puedo pasar del estado B, regresar al estado A si se cumple otra condición, en este caso para regresarse. Entonces, voy saltando a diferentes estados dependiendo cómo se vayan cumpliendo algunas de estas condiciones. Para crear una máquina de estados aquí dentro de Unreal Engine utilizando la herramienta de Animation Blueprint, vamos a hacer uso de un nodo específico que se llama State Machine. Perfecto. Entonces, este es mi conjunto de estados dentro de este nodo de State Machine. Dentro voy a tener una cantidad de estados, la que nosotros veamos pertinentes en este caso para, digamos, para lanzar un grupo de animaciones específicas. En este caso, esto lo voy a llamar como OnArmed, porque van a ser los diferentes movimientos o las diferentes animaciones que mi personaje puede tener cuando no está armado, en este caso, cuando no está apuntando. Entonces, esto yo lo voy a conectar acá al component base, en este caso, para que continúe la línea de ejecución. Perfecto, entonces esto me crea, porque esto se lo considera algo del tipo local, lo va a transformar a algo del tipo component. Como les indiqué en el video anterior, esto es algo que desconozco del todo, no les puedo indicar a ciencia cierta cuál es el significado o por qué se hace esta conversión de local a component. Entonces, cuando ya encuentre la diferencia o qué significa esto, pues se los haré saber. Entonces, yo ya tengo mi state machine llamado OnArmed. Entonces, yo puedo ingresar porque este es un nodo como cualquier otro, o es un graph más vale como cualquier otro, en el cual tengo un punto de entrada. Este punto de entrada lo que va a hacer es ejecutar el primer estado o el estado que esté conectado, mejor dicho, a este punto de entrada. Entonces, vamos a crear, si le doy clic derecho, aquí me salen diferentes nodos que son específicos para State Machine. Entonces, tengo uno que se llama, bueno, tengo varios, en este caso tengo uno que se llama AtState, que es el que vamos a usar en este momento. Los otros nodos los he usado muy poco, así que no les tengo demasiada práctica, así que prefiero en este caso irme por a lo que más práctica le tengo, que son los estados normales aquí. Entonces vamos a crear un estado al cual yo le puedo dar un nombre. Es bastante recomendable darle un nombre porque yo necesito saber de qué estado voy a saltar a otro estado específico. Entonces de aquí voy a saltar al estado de, puede ser de idle, sí, vamos a pasar en este caso al estado de idle. Entonces voy a conectarlo en este caso al punto de entrada. Eso quiere decir que cuando este state machine se ejecute, la primera animación que va a ejecutar es la que está agarrada dentro de este estado. Un estado en esencia vendría a ser como un contenedor de animaciones. Entonces es aquí donde yo voy a indicarle cuál es la animación que se tiene que reproducir. Entonces, del todo el grupo de animaciones que tengo en este caso para este video, vamos a ponerlo esto un poquito para acá, vamos a buscar una que sea idle, que en este caso creo que vendría a ser esta de aquí. Cuando en este caso él está relajado, no está apuntando. Entonces, no, de hecho no es esta de aquí. Creo que era este lower, creo que era. Claro, es que el pack de animaciones también tiene para combinarse con los otros 6 de animaciones que en este caso pues brinda el artista. Entonces tiene uno de pistola, tiene uno de rifle y también tiene uno de movimientos, en este caso sin armas y nada de esa cosa. O sea, como para crear un peatón, por decir así.
Entonces, perfecto. Esta es la animación que se va a ejecutar en este caso. Perfecto. Entonces, solo las opciones de la animación, en este caso los seteos que tiene la animación en sí. Aquí podemos cambiar un poco cómo es el comportamiento de la animación. Entonces, yo quiero decirle que la animación en este caso siempre se quede dentro de un bucle, dentro de un loop. En este caso, para cuando la animación termine, vuelva a ejecutarse en este caso. En el caso de las animaciones de idol, se recomienda ese settings, en este caso, para nunca perder, en este caso, el movimiento del personaje o la animación del personaje en sí. Perfecto, entonces esta es la primera animación que se va a ejecutar. Ahora, yo necesito ejecutar ahora animaciones cuando mi personaje se está moviendo. Por lo tanto, yo necesito crear un nuevo estado. Entonces, esto puede llamarse simplemente Jot, por ejemplo, porque son técnicamente mi personaje va a estar trotando dentro del escenario. Entonces, yo necesito pasar bajo una condición de idle a Jot. Eso es lo que yo necesito. Entonces, vamos a crear una nueva transición. En este caso, para crear una transición, yo tengo que seleccionar el estado del cual yo quiero transicionar, que es este de aquí. Y si mantengo presionado el clic, se va a crear esta flechita que tenemos aquí. Entonces, yo aquí tengo que decirle en el borde del estado con el cual yo quiero conectar. Entonces, aquí voy a crear un nodo de transición, o voy a crear una transición, que es el nodo de condición que les mencioné hace un momento. Dentro de este nodo de transición o nodo de condición, aquí yo voy a indicar bajo qué criterio tiene que pasar en este caso de idle a Jot. Entonces, para pasar de idle a Jot tiene que cumplirse en este caso una condición. ¿Cuál es la condición? Que en este caso la velocidad sea mayor a un porcentaje, a una cantidad. Similar a lo que tenemos nosotros acá, para en este caso ejecutar la animación de rotación, o bueno, la rotación del mesh. Entonces, tendríamos que proporcionarle una variable, en este caso a nivel de blueprint, para que él pueda, en este caso, crear esa transición. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que regresar, en este caso, al código. Pero bien, de momento dejémoslo ahí. Ahora, yo también necesito una condición para pasar ahora de Jot a idle, porque yo no quiero que la animación de mi personaje, la que está trotando, se mantenga siempre. Tiene que haber un punto en que esa animación tiene que parar y tiene que regresar, en este caso, a la animación de idle, cuando mi personaje está parado. Por lo tanto, también tengo que crear una transición de Jot, en este caso, a idle. Entonces, aquí dentro de este nodo de transición o este nodo de condición, yo tengo que decir bajo qué criterio tiene que pasar de Jot a idle. Entonces, en ese caso sería cuando la velocidad sea menor o igual, en este caso, a 0 o a un valor específico. Entonces vamos a proporcionarle ese valor específico a nivel de blueprints. En este caso me da un error de, bueno, no es un error, sino es un warning. Los warnings en este caso son por el motivo de que no he puesto lógica dentro de estos nodos de transición o estos nodos de condición. Entonces eso ya se lo voy a proporcionar ya mismo. Entonces vamos cerrando el motor para en este caso pues poder proporcionarle las variables correspondientes. Entonces vamos a declarar una nueva variable que en este caso va a ser del tipo flotante, porque yo necesito conocer cuánto es el lem o la magnitud, en este caso del vector. Con eso para mí es más que suficiente para conocer si mi personaje se está moviendo o no se está moviendo. Similar a lo que nosotros hicimos acá. Perfecto, entonces vamos a crear vamos copiando esto de aquí. Y vamos a crear en este caso un flotante, que puede ser speed. Sí, puede ser speed, no me parece un mal nombre. Entonces es la velocidad de mi personaje. Perfecto. Entonces yo lo que necesito hacer ahora es igualar o asignarle un valor, en este caso a speed. Entonces necesito acceder al puntero, en este caso del POM. Como el puntero del POM también necesito accederlo acá, pero aquí simplemente puedo usar speed para que reemplace este código que tengo aquí. Así que en primer lugar vamos copiándonos esto de aquí, acá, punto y coma al final. Y vamos reemplazando toda esta expresión que tengo aquí únicamente pues por el valor de la variable speed. Entonces si el valor de la variable speed es mayor o igual a 5.0, entonces o estoy apuntando, pues en este caso pues va a aplicar la rotación.
Entonces, perfecto, con esto en teoría pues debería ser suficiente. Entonces esta variable speed es la que tengo expuesta a nivel de blueprint y es la que voy a usar para generar en este caso la transición o la condición para pasar de idle a jot y de jot a idle. Perfecto, entonces vamos compilando nuevamente y ya los veo cuando estemos en este caso nuevamente dentro del motor. Muy bien, gente, de regreso ya al motor, la compilación fue exitosa, por lo tanto vamos a terminar de definir nuestros nodos de transición o nuestros nodos de condición. Entonces, ¿cuál es la condición para pasar de idle a jog? Incluso aquí me dice cuál es la regla para pasar de un estado a otro estado. Como dije, tiene que ser algo similar o técnicamente lo mismo a lo que nosotros hicimos acá. Por lo tanto, yo necesito poder acceder a esa variable speed que tengo declarada en el código fuente, poder acceder a nivel de blueprint. Nosotros podemos hacerlo porque tengo habilitado en el uProperty entre los argumentos para uProperty de que esta variable puede ser leída a nivel de blueprint aún siendo o aún estando dentro de un bloque privado que en teoría no se podría hacer. Entonces aquí yo necesito acceder a esa variable speed, por lo tanto getSpeed, aquí tenemos la función que se encuentra dentro de variables core, en este caso, perfecto. Y aquí estamos accediendo a la variable speed que tenemos declarada dentro de código fuente. Hay algo más que me olvidé de hacer aquí y es en este caso decirle cómo tiene que visualizarse en este caso a nivel de blueprint. Si bien es cierto se está visualizando pues con un nombre acorde, a pesar que aquí me está diciendo que el nombre de la variable es este de aquí, pero podría llegar a ocasionarme problemas. Eso es algo que ya lo vamos a corregir. Entonces, speed, en este caso, el valor de speed, en este caso, tiene que ser mayor o igual al valor de 5, como lo teníamos presupuestado en este caso, para poder realizar la animación o para poder realizar, en este caso, perdón, la rotación del skeletal mesh. Perfecto, entonces esta es la regla de transición de idle a jot. Ahora necesito definir cuál es la regla de transición para pasar ahora de jot a idle. El código es muy similar, en este caso voy a obtener la velocidad, solamente que la velocidad en este caso pues tiene que ser menor o igual al valor de 5. En este caso dejo 5 o un valor de 5 o un valor bastante pequeño como una especie de offset para evitar pues posibles malos que no se ejecute de forma correcta, sino que tenga esto le llaman un valor de sangrado, o sea, es un valor mínimo que necesita para poder ejecutar ese código de sí o poder ejecutar en este caso la transición. Perfecto, entonces si nosotros compilamos, ahora sí la compilación es exitosa. ¿Por qué? Porque él ya puede pasar de idle a jog y de jot a idle. Perfecto, entonces tenemos con esto la primera parte, pero ahora yo necesito poder asignarle una animación a este contenedor job. Entonces, ¿qué animación vamos a usar? De hecho, aquí ya nosotros ya podemos comenzar a usar el movimiento en 8 direcciones. Entonces, para poder crear el movimiento en 8 direcciones, vamos a usar un concepto que existe en animación llamado blend state. Bueno, sí, blend state, una mezcla en este caso, o era blend space es la cosa. Así se llama el concepto en diferentes motores o incluso programas 3D tradicionales, Blend Space. El Blend Space, por lo menos en Unreal, es un nodo que nos permite añadir cualquier cantidad de animaciones y dependiendo de un valor que nosotros le pasemos, va a seleccionar una animación u otra. Es muy similar al State Machine y de hecho en muchos lados simplemente para poder crear animaciones se puede llegar a utilizar el State Machine tranquilamente. Pero bien, el Blend Space nos proporciona un poco más de control o nos proporciona mayor control para poder hacer que nuestras animaciones se vean siempre de la mejor forma posible. Entonces, para crear en este caso un Blend Space, vamos a venirnos en este caso al Content Browser. Y aquí voy a crearlo aquí. ¿Sabes qué? Sí. Vamos a dar clic derecho y si nos vamos hacia donde dice Animation, aquí tenemos varias herramientas. Las que nos interesa o la que nos interesa en este momento es la llamada Blend Space. Perfecto. Para crear un Blend Space yo tengo que seleccionar un esqueleto porque la información de las animaciones está guardado dentro del esqueleto del personaje. Entonces el esqueleto es este que tenemos aquí. Aquí tenemos que darle un nombre. Si no mal lo recuerdo, para Blend Space utilizaba BS.
Y este va a ser Unarmed Locomotion, por ejemplo. Perfecto. Vamos abriendo en este caso el asset y bueno, es el asset para la combinación en este caso de animaciones. Aquí tenemos las propiedades en este caso que podemos llegar a setear y aquí tenemos las diferentes acciones, bueno, no, perdón, las diferentes animaciones que nosotros podemos usar dentro de nuestro Blend Space. Entonces, para configurar nuestro Blend Space, en este caso déjame bordarlo por si acaso, tenemos aquí donde dice Axis Settings, nosotros podemos decirle cómo queremos que sea el comportamiento del Blend Space. Como podemos ver en esta pantallita de aquí, es algo que nos permite visualizar hasta cierto punto cómo va a comportarse el Blend Space dependiendo de los valores en el eje vertical y en el eje horizontal que nosotros proporcionemos. En este caso, a este valor horizontal, voy a llamarlo simplemente horizontal, por ejemplo. Horizontal. Sí, valor horizontal. No quiero complicarme la vida con los nombres. Y aquí pues simplemente vertical. Vertical. Ahí. Perfecto. Aquí yo puedo proporcionar cuánto es el mínimo y el máximo que puede llegar a tener este Blend Space que yo voy a configurar. En este caso, el valor mínimo yo quiero que sea de -1, porque los inputs recordemos que me devuelven un valor entre 1 y -1, ese es más o menos el rango, aunque nosotros también podemos configurar qué tanto rango queremos dependiendo de la precisión que nosotros necesitemos. Pero en este caso, un rango entre -1 a 1 para mí es más que suficiente en este proyecto de aquí. Y como valor máximo yo quiero que tenga 1. Esto es en el axis horizontal. En el axis vertical va a ser lo mismo. Quiero que vaya entre -1 a 1. Perfecto. Entonces con esto yo ya tengo para configurar mi Blend Space y comenzar con la mezcla de las animaciones. Ahora vamos proporcionándole animaciones a este Blend Space. Y aquí vamos a usar, si no me lo recuerdo, se llamaba Relax. Bueno, Pistol Idol Relax en este caso. Vamos a usar Idol nuevamente y vamos a usar Lowered, es este de aquí. Entonces, esta es la primera animación que yo quiero que se ejecute cuando el valor, en este caso, tanto de vertical como de horizontal, se les está proporcionando valores de 0. Entonces, yo necesito ubicar más o menos en qué punto yo quiero que esta animación suceda en base a los valores que les indiqué hace un momento. Entonces, lo quiero que sea en este punto de aquí, que me representa, incluso si vemos, dice horizontal 0 y 0, menos 0.5 en vertical. En este caso, pues, quiero que esta animación se ejecute, como digo, cuando no se reciba valor, cuando se reciba 0 y 0 en ambos ejes, por así decirlo. Perfecto, entonces esto es lo que se va a ejecutar, o esta animación es la que se va a ejecutar, como digo, cuando vertical sea 0 y horizontal sea 0. Cuando yo quiero que en este caso vertical, o sea, yo estoy recibiendo un input en este caso, o sea, cuando yo estoy presionando la W, yo quiero que se ejecute la animación de forward únicamente. Entonces, vamos a buscar forward. Creo que no estaba como forward. Move forward creo que estaba. No. Vamos viendo. En este caso déjame quitar alguno de estos. Decides no me interesa. Has Virtual Data tampoco me interesa. Y el path tampoco me interesa. En este caso, crouch, lowered, strafe, es este de acá, el que me interesa. Entonces presionemos Shift, en este caso para acá un snap. Y entonces cuando se esté recibiendo en horizontal, en este caso, o perdón, en vertical, se esté recibiendo el valor de 1 o cuando yo mantenga presionada únicamente la tecla W, que es donde me va a devolver vertical 1, va a ejecutar en este caso la animación de Run Forward Loop. Para poder en este caso previsualizarlo necesitamos mantener presionado la tecla control y como podemos ver esta X verde comienza a moverse. Entonces esto me va a permitir previsualizar lo que está sucediendo. Entonces esta es la animación que se tiene que ejecutar en este caso cuando se comience a recibir valor en el eje vertical. Perfecto. Ahora, cuando suceda en este caso lo contrario, cuando se reciba -1 en el eje vertical.
Entonces quiero que ejecutes esta animación de aquí, que es la de caminar hacia atrás. Perfecto. Cuando se reciba, en este caso, D o movimiento hacia la derecha, necesito pues, vamos ubicándolo más o menos de esta forma, porque es así como yo quiero que se ejecuten las animaciones, o esta es la vista que yo voy a tener. Entonces yo quiero que cuando se mueva a la derecha o presione D o se esté recibiendo en el axis horizontal el valor de 1, quiero que ejecutes en este caso es esta de acá, right loop. Presionemos Shift en este caso para que active el snap. Perfecto. Entonces, cuando se reciba en este caso D o 1 en el eje vertical, en este caso el blend space, vas a ejecutar esta animación. Cuando se reciba -1 en el eje horizontal, perdón, o se presione A, vas a ejecutar esta animación de aquí. Entonces ahí podemos previsualizar qué es lo que debería ejecutar. Perfecto, con esto ya tenemos por lo menos el rango básico que necesitamos. Ahora, cuando se presione o cuando tengamos en el eje vertical 1 y tengamos en el eje horizontal también 1, yo quiero que me ejecutes la animación de right, pero en este caso en 45 grados, que es esta animación de aquí. Entonces, este va o se va a ejecutar, como digo, cuando en el eje vertical tengamos 1 y en el eje horizontal tengamos 1 también. Entonces, esta es la animación que tienes que ejecutar. Cuando en el eje vertical tengamos -1 y en el horizontal tengamos 1, vas a ejecutar este de aquí, que es straight left 45 grados. No debería ser este, perdón. Debería ser este de aquí, straight left, no, straight right, porque estoy hacia la derecha. Este de acá, que es en 135 grados. Entonces, esta es la animación que tienes que ejecutar cuando, en este caso, horizontal sea 1 y vertical sea -1. Entonces, esta es la animación que vas a ejecutar. Perfecto. Ahora vamos con el lado izquierdo. Cuando en este caso el valor en el eje vertical sea 1, pero en el eje horizontal sea -1, vas a ejecutar esta animación de aquí, que es la de 45 grados, en el cual pues nos va a dar pues este tipo de movimiento. Y cuando en el eje vertical sea -1 y en el eje horizontal también sea -1, pues vas a ejecutar la animación esta de acá, que es en 135 grados hacia la izquierda. Entonces vas a ejecutar esto de aquí. Y con esto ya tenemos el rango de movimiento en 8 direcciones para nuestro personaje. Perfecto. Entonces sí, porque tenemos movimientos adelante, hacia atrás, izquierda, derecha. Ahí están los 4. Y acá están los otros 4. En este caso, adelante, derecha, derecha, adelante, izquierda y atrás, izquierda. Perfecto, con esto ya tenemos el movimiento en 8 direcciones. Pero el movimiento hasta cierto punto a veces se comienza a ver un poco rígido. Incluso si nos ponemos en este punto de aquí, el movimiento del personaje pues es bastante lento porque está ejecutando animación tanto de idle como animación en este eje de aquí. Nosotros podemos suavizar el movimiento en ese caso. Y nosotros lo podemos hacer a través de este parámetro que tenemos aquí, el Smoothing Type, en el cual podemos darle un valor, por ejemplo, de 0.2. Como vimos, creo que sí hubo un pequeño cambio, porque se le pasó 0. Es ligero el cambio, pero pasémoslo, no sé, 0.25. Este es el tipo de smooth que queremos, el ratio en este caso del smooth y la velocidad máxima que en este caso pues él puede llegar a alcanzar. Entonces este mismo valor de smoothing type también démosle en este axis que tenemos aquí. Y el resto de valores pues creo que se pueden quedar por defecto. Y entonces esto nos va a dar pues un rango de movimiento pues un poco mejor hasta cierto punto. Entonces, perfecto, esta es la animación que nosotros necesitamos. Y ahora, este blend space yo necesito ejecutarlo aquí. Así que lo único que vamos a hacer es dentro ¿sabes qué? Quitemos esto de aquí, que no me interesa estos valores. De pronto el path puede ser que sí, pero también lo voy a quitar. Perfecto.
Entonces, la animación que yo quiero ejecutar es el Blend Space. En Unreal, el Blend Space o las animaciones normales que tenemos aquí por debajo son implementadas como o derivan, en este caso, de una clase para animaciones específicas. Es por ese motivo que pueden salir dentro de esta lista en el pequeño Asset Browser que tenemos dentro de la herramienta de animación de Unreal. Es por ese motivo que nos aparece tanto el Blend Space como otros tipos de asset que tenemos, como las animaciones tradicionales, los animation montage o también incluso los in offset, porque son animaciones por debajo, implementan la misma o derivan, perdón, de la misma clase base. Entonces, esta es la animación que tú tienes que ejecutar cada vez que se ejecute esta acción o este estado. Perfecto, entonces esto es lo que tienes que ejecutar. Pero aquí yo tengo que proporcionarle ahora los valores para horizontal y vertical, porque dependiendo de esos valores, pues va a ejecutar una animación u otra animación. Entonces, esto nosotros lo exportamos, lo tenemos, si no mal lo recuerdo, como input data. Get input data, que en este caso pues es un vector 3. Esto vamos a abrir, como quien dice, el vector para poder acceder a los valores independientes, que en este caso es X y Y. X creo que era para el axis horizontal, si no mal lo recuerdo. Sí, creo que era para el axis horizontal y en este caso Y para el axis vertical. De todas formas, esto ya lo vamos a ir probando ya cuando estemos dentro de modo de juego. Perfecto. Y esto es por el tema de este State Machine bastante sencillo. Este asset ya lo puedo cerrar en este caso para que me deje de consumir recursos. Vamos probándolo en este caso. Entonces regresemos al Content Browser, aquí al blueprint en este caso del personaje, el que estamos usando de forma momentánea. Si no mal lo recuerdo, pues él ya debería estar usando este Animation Blueprint, por lo tanto él ya debería estar ejecutando las animaciones. Perfecto. Entonces vamos probando, hagamos un clear log y démosle play. En este caso pues para poder probar el tema de las animaciones y aquí sucedió algo. Ok. UObject Global se está enviando este de aquí, es un breakpoint. Creo que esto es un hacer static construction object internal. Vamos dándole continue. Sí, parece que era una aserción que se envió. Tiene que haber algún código de aserción que se tiene que estar ejecutando en algún punto. Eso ya tengo que revisar por qué se da. Y entonces vamos probando que las animaciones se den. Entonces yo puedo rotar y todo eso. Entonces avancemos hacia allá. Y perfecto, como podemos ver, pues mi personaje va caminando hacia esa zona de ahí. Perfecto, entonces si yo presiono D, presiono A, se están ejecutando las animaciones. Se están ejecutando, pues en este caso, de una mejor forma. Entonces, perfecto, esto se ve bastante bien. Entonces nuestro sistema de animación está funcionando bastante bien. Perfecto, entonces ya tenemos las animaciones en 8 direcciones. Ahora vamos trabajando sobre las animaciones de mi personaje cuando está apuntando, porque recordemos que nosotros en el código fuente también estamos exportando el valor que pueda tener la variable isAiming que sale a partir de controller. Entonces vamos a crear una mezcla entre los dos state machine y para esto, como digo, entre estos dos state machine. Por lo tanto, voy a tener que crear aquí un state machine nuevo. Vamos creándolo desde cero. State Machine. Y este simplemente lo voy a llamar Armed. Perfecto. Estos dos vamos haciéndolos acá porque estos son los que se tienen que mezclar y el resultado de la mezcla pues va a ir a parar este nodo de aquí. Entonces aquí en Armed de momento voy a conectar este de aquí simplemente para poder testear. Entramos al nodo de Animation Blueprint, de State Machine. Y como estado cuando se entra a este State Machine, el primero que vas a ejecutar pues también es un estado de idle. Idle, perfecto. ¿Y qué animación va a contener en este caso? Pues también va a contener una animación que se llama idle, pero en este caso es esta de aquí, si no mal lo recuerdo. Entonces conectemos esto.
Asegurémonos que la animación pues corra en bucle. Loop animation, perfecto. Compilemos y perfecto. Ahí está nuestro personaje, en este caso apuntando. La animación se está ejecutando correctamente. Veamos si hace loop. Si hizo loop, perfecto. Entonces ya tenemos el primer estado. Vamos a crear el nuevo estado ahora, que es el estado de job, trotando. Entonces aquí todavía no tenemos un blank space. También vamos a tener que construir uno. Ya lo vamos a hacer. Así que vamos a crear las reglas de transición o las reglas de condición para pasar de idle a job y de job a idle en este caso. Esto ya lo estoy haciendo bastante rápido, es como una especie de repaso a lo que ya vimos, porque esto es algo que ya deberíamos tener más o menos claro en este punto. Entonces, para pasar de idle a job es técnicamente las mismas condiciones que teníamos previamente. Entonces, vamos a llamar a nuestra variable speed. Y para pasar, en este caso, de idle a job, tiene que darse cuando la velocidad, en este caso, pues sea mayor o igual al umbral de 5. Esto lo conectamos. Perfecto. Y para pasar de job a idle es de la misma forma. Speed, get speed. Y cuando sea speed menor o igual al umbral de 5. Entonces esto lo conectamos acá y ya tenemos en este caso pues nuestra transición de idle a job y de job a idle. Perfecto. Vamos construyendo en este caso el blend space, el nuevo blend space. Vamos a crearlo nuevamente desde cero. Clic derecho, animation y nos vamos a ir aquí donde dice blend space. Recordemos que tenemos que seleccionar un esqueleto por el motivo de que las animaciones se guardan en la información de la información de la animación se guarda en el esqueleto. BS de blend space en este caso y este va a ser el Armed Locomotion. O más que Armed Locomotion debería ser Aim Locomotion. De hecho sí, yo creo que sería más acertado. Porque es el Locomotion cuando mi personaje está apuntando. Perfecto. Entonces vamos entrando al blend space. Vamos en este caso pues dándoles nombres. Este va a ser simplemente horizontal, va a ir de -1 a 1. Voy a darle de una vez en smoothing time para hacer que el movimiento o las transiciones sean un poco más suave o lo más suave posible. Y en el caso del axis vertical, pues vertical. Perfecto. Que también va de -1 a 1 y va a tener un smoothing time de 0.25. Perfecto. Lo básico. Vamos a comenzar a rellenar en este caso nuestro blend space cuando sea 0, 0, en este caso cuando se esté recibiendo 0 tanto en vertical como en horizontal va a ejecutar esta animación. Pongámonos este caso de espalda para que esté hasta cierto punto mejor ordenado el movimiento o pueda verse de mejor forma el movimiento. Cuando reciba en vertical 1 y en horizontal 0, eso quiere decir cuando esté presionando únicamente W, quiero que ejecutes FWD, si no me lo recuerdo estaba. Este Run Forward Loop. Ese fue el que usé delante. Sí, creo. Run Forward Loop en este caso. Entonces vamos chequeando. Esta es la animación que se tiene que ejecutar. Y esta de acá. ¿Dónde está? Y esta de aquí. No, esta es la animación que se tiene que ejecutar. Ok. Para Backward, en este caso BW, que debería ser esta animación de aquí. Perfecto, ya tenemos. Vamos con derecha. Pistol, strafe, en este caso right loop, que debería ser aquí. Cuando tenemos en horizontal 1 y en vertical 0, va a ejecutar esta animación de aquí. Cuando tenga en vertical 1 y en horizontal también tenga 1, va a ejecutar en cambio la de 45 grados, que en este caso pues es el movimiento hacia allá. Y cuando tenga en vertical -1 y en horizontal 1, pues va a ejecutar esta animación de aquí. Entonces, esta es la que tiene que ejecutar. Perfecto, vamos con left.
Left loop, en este caso cuando en vertical esté recibiendo -1 y en horizontal nada, 0, pues va a ejecutar esta animación. Cuando en vertical esté recibiendo 1 y en horizontal -1, pues va a ejecutar esta animación de aquí. Perfecto. Y cuando en horizontal esté recibiendo -1 y horizontal en vertical esté recibiendo -1 y en horizontal esté recibiendo también -1, va a ejecutar esta animación de acá. Perfecto. Este sería el movimiento para cuando mi personaje está apuntando. Ahora, una cosa bastante importante de enfatizar, esto que estoy haciendo ahorita bajo esos nombres es en base a este set de animaciones. Hay otros set de animaciones que tienen nombres completamente distintos y eso ustedes ya tienen que revisar en su set de animaciones en este caso, para en este caso poder tener algo bastante similar. Perfecto, entonces cerremos este de aquí, cerremos el animation, perdón, el blueprint normal, en este caso para intentar ahorrar algo de memoria. Y en este caso, pues la animación que tienes que ejecutar cada vez que se entre a este estado es la de Aim Locomotion. Perfecto, entonces esto lo conectamos aquí. Y ahora necesitamos proveerle la información, en este caso para ejecutar las diferentes animaciones. Entonces volvamos a llamar a nuestro input, ¿cómo se llamaba? Input setting no era, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó. Input data. Get input data, perfecto. Esto es un vector normal. Vamos a abrir o a hacer un split del vector. Y X es para el axis horizontal y Y en este caso pues para el axis vertical. Perfecto, compilamos. Esto pues parece que va bastante bien. Y ya con esto si testeamos pues deberíamos tener también el movimiento del personaje cuando está apuntando funcionando de una forma muy similar a lo que teníamos previamente. Entonces creo que las animaciones hacia adelante y hacia atrás como que van un poquito lentas en comparación a la de izquierda a derecha, ¿verdad? Bueno, esto es algo que ya podríamos corregir después. Pero bien, esto está funcionando bastante bien. Entonces tenemos el movimiento en 8 direcciones. Y se ve de maravilla, se ve bastante bien. Perfecto. Ahora, ya teniendo las dos, en este caso, los dos State Machine que vamos a usar por lo menos para este proyecto, dependiendo del proyecto que ustedes estén creando, pues van a tener más State Machine o uno solo o la cantidad que sea. Vamos a mezclar estas animaciones dependiendo si se presiona o no una tecla, en este caso la tecla de Aim. Para poder mezclar animaciones podemos hacer uso de los diferentes nodos que nos proporciona, en este caso la Animation Blueprint, y uno de esos es Blend Pose by Bull en este caso. ¿Por qué? Porque recordemos de que el input cuando se presiona lo que está haciendo es cambiar el valor del flat is aiming que tenemos aquí, que se está exportando desde main controller y que se está recibiendo en main animator, que también en este caso se llama is aiming, por lo tanto es un bool. Entonces cuando el valor sea true, en este caso el is aiming es true, vas a ejecutar esta animación de aquí, por lo tanto es la que vamos a conectar aquí en el pin de true. Y cuando sea falso, vas a ejecutar esta animación de aquí. Y aquí tengo que yo proveerle, en este caso, el valor. Nosotros el valor ya lo estamos recibiendo desde código fuente y se llama isAiming. Entonces, conectemos esto aquí. Y en este caso, este es un... ¿Qué tan fuerte yo quiero que sea la mezcla cuando pase de una pose a otra? Cuando pase de true, ¿cuán tan fuerte yo quiero que sea la mezcla? ¿O qué tan fuerte quiero que sea la mezcla cuando pase a falso? Este valor por defecto de 0.1 me parece que está bien. Casi siempre lo he usado de esa forma y en la mayoría de casos pues se ha visto bastante bien. Así que este resultado del Blend Pose by Bull voy a conectarlo en este caso a Local to Component para que en este caso pues transite todo esto y me dé el resultado final de la animación. Entonces compilemos. Perfecto, como podemos ver el personaje se pone en el estado de unarmed, o sea en este caso cuando no está armado entre comillas, porque sí está armado. Este vamos a cambiarle el nombre por Aim simplemente, porque es el nombre más adecuado para todo este State Machine. Y este de aquí, más que unarmed, debería ser cuando él está relajado, porque en realidad sí está armado. Así que pongamos
relax. O sea, en este caso, pues cuando él está relajado. Entonces, compilemos. Perfecto. Vamos probando que esta mezcla vaya bien. Entonces, démosle play. Perfecto. Entonces, ahí tenemos el movimiento cuando él está relajado. Entonces, presionemos botón derecho. Perfecto. No se está ejecutando en este caso el cambio de animación. Y es que probablemente, y ahorita me acuerdo, no hicimos el bind de la función en el tema del input. O sea, no nos olvidamos completamente de hacer ese paso previo. Perfecto, entonces vamos parando en este caso con la ejecución y regresemos en este caso al código fuente para poder hacer ese cambio que nos faltó. Entonces si regresamos en este caso a mainController.cpp, porque simplemente se creó el trigger, se creó la acción, se la metió en este caso, o sea, se mapeó la key en este caso, pero no lo estoy en este caso diciendo cuál es la función que se tiene que ejecutar cuando ese input se ha recibido. Entonces voy a bindear una acción, en este caso pues la acción es en action. El trigger event cuando sea completed, en este caso como le estoy aplicando un trigger, probablemente el valor que yo le ponga aquí pues me da completamente igual. Le voy a dejar en complete de momento y la función que tiene que en este caso ejecutar es la de aim. Is aiming ya sí es simplemente la función de aim. Perfecto. Entonces, en teoría, esto parece ser que está todo bien, así que vamos compilando nuevamente y nuevamente los vuelvo a ver en este caso dentro del motor. Muy bien, gente, la compilación terminó de forma exitosa, así que vamos testeando a ver si el tema del paso de la animación va bien. Probablemente se tuvo que haber lanzado la misma aserción, si efectivamente se volvió a lanzar la aserción. En este caso me dice ensure condition fail false, en este caso me dice que falla en esta línea de aquí. En alguna parte del código tiene que estar lanzándose forzosamente la aserción y probablemente sea al momento de crear el anim instant, probablemente. Esto es algo que ya vamos a tener que revisar bien para evitar estos problemas, a pesar de que es una aserción, simplemente, bueno, una aserción de Unreal, porque las aserciones normales, si la aserción en este caso no se cumple, se finaliza el programa y entonces eso me ayuda a mí a darme cuenta en qué puntos del código está sucediendo aquello de ahí para yo en este caso corregirlo. Pero bien, en el caso de las aserciones de Unreal simplemente me indica, oye, este código tiene una precondición, tómala en cuenta porque probablemente si no cumples esa precondición, pues el programa vaya a crashear o el juego vaya a crashear en este caso. Perfecto, entonces aquí tenemos, entonces deberíamos tener pues el mismo movimiento que teníamos anteriormente. Entonces presionemos el botón derecho. Perfecto, en este caso el personaje pasa al estado de apuntar y si vuelvo a presionar, en este caso pues él pasaría al otro estado. Entonces ahí estoy apuntando, ahí ya no estoy apuntando, apuntando, no estoy apuntando, apuntando, no estoy apuntando. En este caso sí hay una incongruencia con las animaciones porque estas animaciones están más lentas y estas están un poco más rápidas. Entonces sí debería cambiar en este caso eso de ahí, eso deberíamos cambiarlo acá dentro del Blend Space cuando el personaje está apuntando. Y la animación que deberías ejecutar en este caso es esta de aquí. Veamos. Parece que sí. Y la BWD, que debería ser esta de acá. Pistol Walk, no, es esta de aquí. Perfecto. ROM BW. Y esta de acá es Walk, no, es ROM. Perfecto, ahí lo va a reemplazar. Y en este caso, pues, la animación parece que ya es correcta. Perfecto, volvamos a probar. Démosle play. Perfecto. Y apuntemos. Perfecto.
Está funcionando bastante bien. Incluso la mezcla se está comportando bastante bien, a pesar de que sí estoy teniendo algunos, al momento de pasar de una animación a otra, sí estoy teniendo un poco que las piernas se encuentran como desincronizadas. Este es un problema típico cuando se trabaja con mezcla de animaciones. En muchos motores se aplicó una solución a través de unos marcadores de sincronización. Unreal posee el tema de los marcadores de sincronización. Y bueno, en otros motores como Unity o Open3D Engine, pues posee ese tipo de cosas. En este caso, esto se sale un poco del scope ya del curso, pero en este caso ustedes podrían investigar sobre esos marcadores de sincronización que son específicamente para hacer que la transición entre una animación a otra pues sea lo más perfecta posible y no se note esos saltos. De momento aquí no me significa demasiado problema porque tampoco no se ve tan mal, es pasable hasta cierto punto. Pero como digo, esto es algo que ustedes ya podrían en este caso averiguar por esto de aquí. Ahora, una cosa más que me gustaría cubrir, pero vamos a cubrirlo hasta cierto punto a medias, no de forma completa. ¿Por qué? Porque eso los voy a dejar de tarea. Es el tema de los aim offset. Para crear un aim offset se crea como por ejemplo un un blend space que lo tenemos aquí. De hecho, aquí en el apartado de animation tenemos un aim offset. También me pide un esqueleto porque por lo mismo la información de la animación se guarda en el esqueleto. Y entonces AO de aim offset y en este caso simplemente pues main character. Vamos entrando en este caso en la herramienta y es muy similar en este caso al blend space al cual nosotros también tenemos que setear en este caso los axis. Aquí lo puedo llamar simplemente horizontal mismo y en este caso vertical. En el caso del blend del aim offset, los valores que yo voy a tener van entre un rango, en este caso de menos 90 a 90, que es más o menos el rango recomendado, entre menos 90 a 90 y un tiempo o un suavizado, en este caso de 0.25 para que no sea tan fuerte. Entonces de menos 90 a 90. Este aim offset principalmente para lo que nos sirve es para poder deformar, como quien dice, a nuestro personaje en base a una animación que se ejecuta por encima del personaje. Lo que voy a hacer es, como digo, es deformarlo tal cual. Entonces, para yo poder proporcionarle animaciones a este aim offset, este pack de animaciones trae estas que se llaman Pistol Loop, por ejemplo. CC Additive, vamos a usar esta de aquí, que es cuando pues mi personaje no está mirando ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que en este caso pues está viendo siempre hacia el frente. Para nosotros poder configurar este en offset es bastante importante que estas animaciones que nosotros tenemos aquí sean marcadas como animaciones aditivas. Estas son animaciones que se añaden a la animación principal por encima, por un layer superior. De hecho, las animaciones se ejecutan a través de diferentes layers o capas. Entonces, las additives casi siempre se ejecutan sobre un layer superior. Entonces, proporcionan información adicional a la animación o una deformación adicional que puede llegar a tener nuestro personaje. Algo que es bastante importante en estas animaciones es que estas tienen que estar marcadas como animaciones aditivas. Si nosotros entramos en este caso a la animación y buscamos aquí entre su información, aquí tenemos un apartado que dice Additive Settings, en el cual en el caso de Unreal, y esto es importante, esto es en el caso de Unreal, nosotros tenemos que seleccionar el tipo de animación aditiva, que en este caso, en este pack de animaciones es Mesh Space. Puede ser que esté en local space o simplemente no es una animación aditiva. Y estas necesitan una pose de referencia, que por lo general se utiliza la animación de idle. Eso es por lo general.
Entonces, para poder configurar estas animaciones, más que nada, si ustedes van a elaborar sus propias animaciones o van a comprar un pack de animaciones y les vienen con el apartado de en-offset, o son animaciones que se pueden usar para crear un en-offset, tienen que asegurarse que estas animaciones sean del tipo aditivas y que puedan pasar por este paso adicional para convertirlas en animaciones aditivas, o sea, animaciones que se van a añadir al layer principal en este caso de la ejecución de la animación. Eso es muy importante. Entonces, esa es una de las formas que tenemos para crear, en este caso, en offset. Entonces, aquí voy a usar una de 90 hacia arriba, 90 hacia abajo, donde está 90 down, que debería ser esta de acá. Voy a usar una de 90 right. Déjame ponerlo así de espaldas para poder crearlo de mejor forma. 90 R, que debe ser right. Y 90 L, que en este caso pues debería ser left. Cuando yo creo animaciones aditivas, en este caso yo simplemente utilizo en arriba, abajo, izquierda y derecha, porque yo considero que con este es más que suficiente. Aunque hay casos que podrían usar tranquilamente el resto de animaciones aditivas que por lo menos se proporciona en este pack de animaciones, pero yo no lo, por lo menos a mí no me gusta el look final que toma a usar el resto de animaciones aditivas. Entonces, si yo esto testeo, esto es la deformación que se aplicaría sobre el layer principal, en este caso de nuestro Animation Blueprint. Entonces, si regresamos al Animation Blueprint, en este caso esperemos un ratito. Después que se hace la mezcla, podríamos hacerlo tranquilamente después de esta mezcla de aquí, vamos a añadirle esa animación aditiva. Entonces, para esto vamos a llamar directamente acá al graph principal, o también podríamos hacerlo dentro de algún state machine. Esto ya depende del juego que ustedes estén elaborando. Voy a llamar directamente este en offset. Entonces, el resultado de este blend point by bool va a este apartado de aquí, y el resultado del en offset va a aplicarse al local to component. Si yo compilo, en este caso, la animación se sigue ejecutando tal cual, pero por ejemplo le voy a dar un valor de 45 en el eje vertical. Entonces, si yo compilo, mi personaje, como podemos ver, se queda viendo hacia arriba. Y si yo voy, en este caso, al mapa principal, bueno, en este caso entro a modo juego y reviso las cosas, como podemos ver, mi personaje pues se queda mirando hacia arriba. ¿Por qué? Porque se está aplicando la deformación a partir de un layer superior de toda la ejecución de animaciones que existe, por lo menos aquí dentro de Unreal Engine. En la mayoría de engines esto funciona de manera similar, solamente que cada motor lo implementa de alguna forma, de su forma específica. Entonces, con esto, nosotros tendríamos que ahora buscar una forma de poder proveerle estos valores desde código fuente o aquí, o aquí dentro del Animation Blueprint. En realidad eso es lo de menos. Y esto es lo que a ustedes les va a quedar de tarea. Con lo que hemos visto hasta este momento en el video anterior y en este video, van a poder resolver el tema de cómo proveerle estos valores de aquí. De todas formas, para el siguiente video ustedes ya van a ver completamente implementado esto de aquí. Como digo, esto es una tarea porque yo considero que la mejor forma de aprender a usar un motor no es solamente a través de tutoriales, sino también a través de práctica o a través de pequeños retos. Entonces, más que nada para ustedes que recién están aprendiendo o personas que ya tienen práctica y quieren reforzar un poco sus conocimientos, darle estos pequeños retos pues considero que puede venir mucho mejor para su carrera. Así que esta es la tarea que ustedes van a tener. Y esto sería ya todo por este video, gente. Así que si les gustó, pues ya saben, pueden ayudarme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar la serie, en este caso de Unreal Engine 5 con C++. Cualquier duda, comentario y sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. Y además no olviden que pueden ayudar en este caso al canal a través de la página Buy Me a Coffee. El link lo encuentran en este caso en la descripción del video y también en la descripción del canal. Y ahora sí, gente, conmigo será hasta la próxima. Así que los veo para el próximo video. Hasta pronto.